Cuando abrí la puerta de aquella casa en Edimburgo, mis manos temblaban tanto que casi dejo caer la llave. No podía creer lo que mis ojos estaban viendo. 40 años de matrimonio, 40 años creyendo que conocía a mi esposo, y ahora esto. La casa estaba completamente amueblada, como si alguien hubiera vivido allí recientemente. Pero lo que me dejó sin aliento fue la pared del fondo de la sala principal. Estaba completamente cubierta de fotografías, fotografías mías, desde el día que nos conocimos hasta semanas antes de su muerte, y en el centro, un sobre grande con mi nombre escrito en su letra. Cuando lo abrí, cayeron llaves de bancos suizos, escrituras de propiedades en 3 países diferentes, y una carta que comenzaba así: Mi amor, si estás leyendo esto es porque logré mantener el secreto hasta el final. Nuestros hijos jamás deben saber lo que hay aquí. Ellos no son quienes tú crees, y yo no fui quien aparentaba ser. Perdóname por lo que estás a punto de descubrir. Mis rodillas cedieron. Me senté en el suelo de madera fría, con el corazón golpeándome el pecho tan fuerte que pensé que me daría un infarto allí mismo, a miles de kilómetros de casa, completamente sola, tal como él me había pedido. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Déjenme presentarme adecuadamente. Mi nombre es Graciela. Tengo 68 años y durante 40 de ellos fui la esposa de Roberto Mendoza. Nos conocimos en Ciudad de México en 1984, en una cafetería cerca de la Alameda Central. Yo tenía 27 años y trabajaba como secretaria en una empresa de importaciones. Él tenía 32, era ingeniero civil y tenía esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación. No era guapo en el sentido clásico, pero había algo en él que me hacía sentir segura, protegida. Nos casamos un año después, en 1985, en una ceremonia sencilla en la iglesia de mi colonia. Fue el día más feliz de mi vida. Recuerdo que durante la recepción, después de unos cuantos tequilas, me tomó de las manos y me dijo con esa mirada traviesa que tanto amaba: Graciela, hagamos una apuesta. Si logras soportarme durante 40 años, te daré algo imposible, algo que cambiará tu vida para siempre. Yo me reí. Le di un golpecito juguetón en el brazo y le dije que no había nada que no pudiéramos lograr juntos. Él se puso serio por un momento, me apretó las manos con fuerza y susurró: Prométeme que nunca olvidarás esta apuesta. Cuando llegue el momento, todo tendrá sentido. Yo asentí sin darle mucha importancia. Éramos jóvenes, estábamos enamorados y teníamos toda la vida por delante. Nunca volvimos a hablar de esa apuesta. La vida siguió su curso. Tuvimos 2 hijos. Rodrigo nació en 1986 y Daniela en 1989. Roberto construyó una carrera sólida como ingeniero, trabajando en proyectos de construcción por todo México. Yo dejé mi trabajo cuando nació Rodrigo, como era común en aquella época. Me dediqué completamente a mi familia. Cocinaba, limpiaba, cuidaba de los niños, me aseguraba de que Roberto tuviera todo lo que necesitaba. Nunca me quejé. Era mi papel, mi deber, y lo hacía con amor. Vivíamos modestamente pero bien. Teníamos una casa pequeña en Naucalpan, un coche viejo pero funcional, y podíamos darnos algunos gustos de vez en cuando. Roberto era trabajador, responsable, cariñoso. Un buen hombre. O eso creía yo. Los años pasaron volando. Rodrigo y Daniela crecieron. Mi hijo estudió administración de empresas y mi hija se hizo contadora. Yo estaba tan orgullosa de ellos. Sacrifiqué tanto para que pudieran tener una buena educación. Recuerdo las veces que me salté comidas para que ellos pudieran comer bien, las noches sin dormir cuando estaban enfermos, los trabajos extra que tomé a escondidas, haciendo costuras y vendiendo tamales a los vecinos para pagarles clases particulares. Roberto trabajaba duro, pero el dinero nunca sobraba. Yo hacía magia con cada peso. Rodrigo se casó en 2010 con una mujer llamada Patricia.
Una chica de buena familia que desde el principio me miró por encima del hombro. Tuvieron 2 hijos, mis adorados nietos, Santiago y Emilia. Daniela se casó en 2013 con Fernando, un empresario que siempre me pareció demasiado interesado en el dinero. También tuvieron 2 hijos. Yo me convertí en la abuela perfecta. Cuidaba a los nietos cuando mis hijos lo necesitaban. Cocinaba para las reuniones familiares, bordaba ropa para los bebés. Todo con tal de ser útil, de ser querida, de mantener a la familia unida. Roberto se jubiló en 2019. Pensé que finalmente tendríamos tiempo para nosotros, para viajar un poco, para disfrutar de los años dorados juntos. Pero él se volvió cada vez más distante. Pasaba horas en su estudio, en la computadora, haciendo quién sabe qué. Cuando le preguntaba, me decía que estaba organizando papeles, poniéndose al día con trámites. Yo le creía, siempre le creí. En 2023 le diagnosticaron cáncer de páncreas. Fue devastador. Los doctores nos dieron 6 meses, quizás 1 año con tratamiento. Yo me convertí en su enfermera de tiempo completo. Lo bañaba, le daba sus medicinas. Me quedaba despierta toda la noche cuando el dolor era insoportable. Rodrigo y Daniela aparecían de vez en cuando, pero siempre tenían excusas. Que el trabajo, que los niños, que el tráfico. Yo los entendía, o me obligaba a entenderlos. Roberto murió el 15 de marzo de 2024, exactamente 40 años después de nuestra boda. Fue en casa, en nuestra cama, con su mano entre las mías. Sus últimas palabras fueron: no olvides la apuesta, mi amor. Confía en mí una última vez. Yo no entendía a qué se refería. Pensé que era el delirio de los medicamentos. El funeral fue pequeño. Algunos familiares, pocos amigos. Rodrigo se encargó de todo con una eficiencia que me pareció casi fría. Daniela lloró mucho, pero noté que sus ojos se secaban rápidamente cuando hablaba por teléfono sobre negocios. Una semana después del entierro, mis hijos vinieron a casa. Pensé que era para acompañarme en mi duelo. ¡Qué ingenua fui! Se sentaron frente a mí, en la mesa del comedor, esa mesa donde habíamos compartido miles de comidas. Y Rodrigo sacó unos papeles de su portafolio. «Mamá», dijo con un tono que nunca le había escuchado, «necesitamos hablar sobre la casa. Patricia y yo hemos estado pensando que sería mejor que te mudaras a un lugar más pequeño. Esta casa es demasiado grande para ti sola, y el mantenimiento es caro». Me quedé mirándolo sin entender. «Esta es mi casa», le dije. «Aquí crié a ustedes, aquí viví con su padre». Daniela intervino con esa voz dulzona que usaba cuando quería conseguir algo. «Mamá, no seas dramática. No te estamos corriendo. Solo queremos lo mejor para ti. Fernando conoce un asilo muy bonito, con gente de tu edad. Estarías acompañada, cuidada». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Un asilo? Tengo 68 años, no 90. Estoy perfectamente capaz de cuidarme sola. Rodrigo suspiró con impaciencia. «Mamá, la casa está a nombre de papá. Ahora es nuestra herencia. Somos 2, así que la mitad es mía y la mitad de Daniela. Tú solo tienes derecho a seguir viviendo aquí, pero si nosotros decidimos venderla, no hay mucho que puedas hacer». Me sentí mareada. Roberto nunca me había dicho que la casa no estaba a mi nombre también. Siempre asumí que todo lo que teníamos era de ambos. Días después, comenzaron las visitas con agentes inmobiliarios. Entraban a mi casa, a la casa donde había criado a mis hijos, midiendo, fotografiando, hablando de remodelaciones y valores de mercado como si yo fuera invisible. Patricia empezó a llevarse cosas, una lámpara que le gustaba, unos platos antiguos que habían sido de mi madre. Cuando protesté, Rodrigo me dijo que eran parte de la herencia y que ellos podían disponer de lo que quisieran. Daniela y Fernando hacían lo mismo. Se llevaron los muebles del estudio de Roberto, su reloj favorito, hasta su ropa. Yo lloraba todas las noches, aferrada a la almohada de mi esposo muerto, sintiendo que me estaban despojando no solo de mis pertenencias, sino de mi dignidad, de mi historia. Un mes después del funeral,
Cuando ya había perdido toda esperanza y estaba resignándome a terminar mis días en un asilo, tocaron la puerta. Era un martes por la tarde. Abrí y me encontré con un hombre de unos 50 años, muy bien vestido, con un portafolio de cuero. «Buenos días, señora Mendoza», dijo con acento español. «Mi nombre es Javier Ortega, soy abogado. Represento los intereses de su difunto esposo, Roberto Mendoza. Tengo instrucciones específicas de entregarle esto exactamente 40 días después de su fallecimiento». Me extendió un sobre de manila grueso. Dentro había una llave antigua, muy ornamentada, una tarjeta con una dirección en Edimburgo, Escocia, y una carta escrita a mano por Roberto. Mis manos temblaban mientras leía. «Mi amada Graciela, si estás leyendo esto, significa que logré cumplir mi promesa. 40 años. Ganaste la apuesta, mi amor. La llave que tienes en tus manos abre una puerta en Edimburgo. Debes ir sola. No le digas a nadie, absolutamente a nadie, ni siquiera a nuestros hijos. Especialmente no a nuestros hijos. Cuando llegues, entenderás todo. Confía en mí una última vez. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Siempre fuiste demasiado buena para este mundo, y especialmente demasiado buena para nuestra familia. Perdóname por los secretos, perdóname por las mentiras, pero sobre todo, perdóname por no haberte protegido mejor de quienes debían amarte incondicionalmente. Tuyo eternamente, Roberto». Leí la carta 3 veces. El abogado esperaba pacientemente. «Señora Mendoza», continuó, «su esposo me contrató hace 20 años para manejar ciertos asuntos de manera confidencial. He seguido sus instrucciones al pie de la letra. En este sobre también encontrará un boleto de avión a Edimburgo para la próxima semana, reservaciones de hotel para 2 noches y dinero en efectivo para sus gastos. Todo está pagado. Su único trabajo es ir, abrir esa puerta y descubrir lo que su esposo preparó para usted durante 4 décadas». Le pregunté qué había en esa dirección. Él sonrió con tristeza. «Señora, yo solo soy el mensajero. Su esposo fue muy claro. Usted debe descubrirlo por sí misma. Lo único que puedo decirle es que él dedicó gran parte de su vida adulta a preparar esto para usted. Sea lo que sea que encuentre allí, fue hecho con amor». Esa noche, Rodrigo y Daniela vinieron a cenar. Yo actué con normalidad. Serví el mole que tanto les gustaba de niños. Escuché sus quejas sobre el trabajo y los niños. No mencioné nada sobre el abogado, la llave o Escocia. Por primera vez en mi vida, les estaba ocultando algo. Y extrañamente, no me sentía culpable. Daniela mencionó casualmente que había encontrado un comprador interesado en la casa. «Mamá», dijo mientras se servía más arroz, «el señor está dispuesto a pagar un muy buen precio. Fernando y yo pensamos usar nuestra parte para expandir el negocio». Rodrigo asintió. «Patricia y yo necesitamos el dinero para la Universidad de Santiago. Ya sabes lo caras que son las colegiaturas». Ninguno de los dos preguntó dónde iba a vivir yo. Les dije que necesitaba viajar, que una prima lejana en Guadalajara estaba enferma y quería verme. Rodrigo frunció el ceño. «¿Viajar? ¿Ahora? ¿No es un poco irresponsable? ¿Y si te pasa algo?». Daniela añadió: «Además, mamá, los viajes son caros. No deberías estar gastando dinero en estas cosas. Deberías estar ahorrando para el asilo». Sentí la rabia hirviendo dentro de mí, pero la contuve. Les sonreí dulcemente y les dije que no se preocuparan, que tenía algunos ahorros. Una semana después, abordé un avión por primera vez en mi vida. El vuelo de Ciudad de México a Londres y luego a Edimburgo fue largo y agotador, pero también emocionante. Me sentía como una niña en una aventura. Durante las 16 horas de vuelo, no pude dejar de pensar en Roberto. ¿Qué había planeado? ¿Por qué tanto secreto? ¿Y por qué me había advertido específicamente sobre nuestros hijos? Llegué a Edimburgo en una mañana gris y lluviosa. La ciudad era hermosa, antigua, con edificios de piedra y calles empedradas.
Tomé un taxi a la dirección que venía en la tarjeta. Era una casa georgiana de 3 pisos en un barrio elegante llamado Newtown. Mi corazón latía con fuerza mientras subía los escalones de piedra. La llave entró perfectamente en la cerradura. Giré. La puerta se abrió y allí fue cuando mi vida cambió para siempre. La casa por dentro era impresionante. Pisos de madera reluciente, techos altos con molduras ornamentadas, muebles antiguos pero claramente caros. Olía a limpio, a flores frescas. Alguien había estado cuidando este lugar. Caminé lentamente por la sala principal, tocando los muebles como si fueran un sueño del que podría despertar en cualquier momento. Y entonces vi la pared. Toda la pared del fondo estaba cubierta de fotografías enmarcadas, fotografías mías. Había fotos de nuestra boda, de cuando estaba embarazada de Rodrigo, sosteniendo a Daniela recién nacida, en cumpleaños, navidades, días ordinarios. Fotos que yo recordaba que Roberto había tomado, y muchas otras que nunca supe que existían. Fotografías tomadas desde lejos, cuando yo no estaba posando, momentos robados de mi vida cotidiana. Había una de mí tendiendo ropa en el patio, otra preparando tortillas, otra leyéndoles cuentos a los niños. Todas estaban fechadas y etiquetadas con pequeñas notas escritas a mano. Graciela, 1987, el día que descubriste que hacías las mejores empanadas del mundo. Graciela, 1995, enseñándole a Rodrigo a andar en bicicleta, la paciencia personificada. Graciela, 2003, cosiendo hasta las 3 de la mañana para que Daniela tuviera el vestido perfecto para su graduación. Había cientos de ellas. Un altar completo dedicado a mí, a mi vida, a todos los pequeños sacrificios que pensé que nadie había notado. Las lágrimas corrían por mi rostro sin control. En el centro de la pared había un marco más grande que los demás. Contenía una fotografía reciente, de quizás un año atrás, donde yo estaba en el jardín regando las plantas. Me veía cansada, envejecida, pero había algo sereno en mi expresión. Debajo de la foto había un sobre con mi nombre. Lo abrí con manos temblorosas. La carta era larga, escrita en la letra cada vez más temblorosa de Roberto durante su enfermedad. Decía: mi amada Graciela, si estás aquí, frente a este muro de recuerdos, significa que finalmente puedo contarte la verdad. Perdóname por haber guardado secretos durante tanto tiempo, pero tenía mis razones. Cuando nos conocimos en 1984, yo no era solo un ingeniero civil. Trabajaba, sí, en construcción, pero también era consultor para empresas internacionales. Ganaba mucho más dinero del que tú sabías. ¿Por qué te mentí? Porque necesitaba saber que me amabas por quien era, no por lo que tenía. Mi primera novia me dejó por un hombre más rico. Quedé destrozado. Cuando te conocí, tan genuina, tan pura de corazón, supe que eras diferente. Pero el miedo me hizo ser cobarde. Decidí vivir modestamente contigo, probarte, asegurarme. Y tú, mi amor, probaste ser un ángel entre mortales cada día de nuestras 4 décadas juntas. Durante todos estos años, continúa la carta, he estado invirtiendo el dinero extra que ganaba. Propiedades, acciones, negocios, todo a tu nombre, en fideicomisos secretos que nuestros hijos jamás podrán tocar. Esta casa en Edimburgo fue mi primer gran inversión, en 1990. La compré pensando en nosotros, en que algún día podríamos retirarnos aquí, lejos del ruido, disfrutando de nuestros años dorados. Pero conforme Rodrigo y Daniela crecieron, comencé a ver cosas que me preocupaban profundamente. Vi cómo te trataban. Vi la ingratitud, el egoísmo, la falta de respeto. Vi cómo daban por sentado cada sacrificio que hacías. Y me di cuenta de que si yo moría y les dejaba todo a ellos, como manda la tradición, te dejarían en la calle sin pensarlo 2 veces. Eso no podía permitirlo. Así que cambié mis planes. La casa en Naucalpan, la que creen que es su gran herencia, está hipotecada hasta el techo.
no vale nada. Intencionalmente la puse solo a mi nombre para que creyeran que era valiosa. Dejé que pensaran que era todo lo que teníamos. Mientras tanto, durante 40 años, construí un imperio secreto. Todo para ti, mi amor. Todo para asegurarme de que cuando yo ya no estuviera, finalmente pudieras vivir la vida que siempre mereciste. En el estudio del segundo piso encontrarás un archivero. La misma llave que abrió la puerta principal lo abre. Dentro está todo. Escrituras de propiedades en México, España y Escocia. Cuentas bancarias en Suiza con más dinero del que podrías gastar en 3 vidas. Acciones en empresas multinacionales. Bonos. Todo meticulosamente organizado y documentado. También encontrarás algo más. Algo que necesitas saber sobre nuestros hijos. Algo que descubrí hace 5 años y que me rompió el corazón, pero que explica muchas cosas. En el mismo archivero hay una carpeta roja. Ábrela cuando estés lista. Te advierto que lo que contiene te dolerá, pero también te liberará de cualquier culpa que puedas sentir por lo que estás a punto de hacer. Graciela, mi última voluntad es que vivas, que viajes, que gastes, que disfrutes, que seas, por primera vez en tu vida, egoísta. Te lo has ganado, te lo mereces. Y si nuestros hijos vienen a reclamarte, a exigirte, a manipularte como sé que lo harán, recuerda esto, tú no les debes nada. Ya les diste todo. Tu juventud, tu energía, tu amor incondicional. Ahora es tu momento, tuyo y de nadie más. Te amo, Graciela. Te amé desde el primer día y te amaré desde donde sea que esté ahora. Perdóname por los secretos. Perdóname por no haber sido más valiente en vida. Pero sobre todo, gracias. Gracias por 40 años de amor puro y verdadero. Ganaste la apuesta, mi amor. Ahora cobra tu premio. Roberto. Me dejé caer en el sofá de terciopelo azul, sollozando tan fuerte que mi cuerpo entero temblaba. 40 años y nunca sospeché nada. Roberto había guardado este secreto, había construido todo esto solo para mí. Me levanté y subí las escaleras de madera que crujían suavemente bajo mis pies. El estudio estaba en el segundo piso, una habitación con ventanas que daban a un pequeño jardín trasero. Había un escritorio antiguo de caoba, estanterías llenas de libros y contra la pared un archivero de madera oscura. La llave funcionó. Abrí el primer cajón. Estaba perfectamente organizado con carpetas etiquetadas. Propiedades México, propiedades Europa, cuentas bancarias, inversiones, acciones, una por una. Fui revisando las carpetas. No podía creer lo que veía. Había 3 casas más en México, una en Cuernavaca, otra en Puerto Vallarta y un departamento en La Condesa, en Ciudad de México. 2 apartamentos en Barcelona, esta casa en Edimburgo. Todas completamente pagadas, todas generando ingresos por rentas que se habían estado acumulando en cuentas a mi nombre. Las cuentas bancarias mostraban cantidades que nunca había imaginado. Millones de pesos, cientos de miles de dólares y euros, todo producto de inversiones inteligentes durante 4 décadas. Roberto había convertido sus ingresos extra en una fortuna, y todo estaba a mi nombre. Yo era rica, inmensamente rica, y nadie lo sabía. Finalmente, con manos temblorosas, abrí la carpeta roja. Contenía documentos legales, transcripciones, fotografías. Comencé a leer y sentí que el piso se abría bajo mis pies. Eran investigaciones privadas que Roberto había contratado sobre Rodrigo y Daniela. Empezaban hace 5 años, en 2019. Al parecer, Roberto había comenzado a sospechar cuando ambos empezaron a presionarlo para que pusiera propiedades a sus nombres, alegando que era mejor para impuestos. Él contrató a un investigador privado. Lo que descubrieron fue devastador. Rodrigo y Patricia habían estado desviando dinero de la empresa donde él trabajaba. Nada ilegal técnicamente, pero definitivamente poco ético. Habían usado información privilegiada que Rodrigo obtenía en su trabajo para hacer inversiones. Habían ganado mucho dinero así, dinero que nunca mencionaron,
mientras me pedían que cuidaras a sus hijos gratis y se quejaban de que no podían pagarme ni un peso por mi tiempo. Pero lo de Daniela era peor, mucho peor. Había documentos que probaban que ella y Fernando habían intentado declarar a Roberto como mentalmente incompetente en 2020, durante el inicio de su enfermedad. Querían obtener poder legal sobre sus asuntos, pensando que había dinero escondido. La solicitud fue rechazada porque los doctores confirmaron que Roberto estaba perfectamente lúcido, pero ellos lo intentaron. Mi propia hija intentó declarar demente a su padre moribundo por dinero que ni siquiera existía. Había más, transcripciones de conversaciones grabadas en mi propia casa. Roberto había instalado grabadoras antes de morir. Quería que yo supiera la verdad. En una de las grabaciones, Rodrigo y Daniela hablaban en mi sala 2 semanas después del funeral, cuando pensaban que yo estaba dormida. Rodrigo decía: en cuanto vendamos la casa, necesitamos asegurarnos de que mamá firme cualquier papel que le pongamos enfrente. Es vieja, confiada, firmará lo que sea. Daniela respondía: el asilo que encontró Fernando es barato. Podemos pagar lo mínimo y quedarnos con el resto. Además, a su edad, ¿cuánto tiempo más puede durar? 5, 10 años máximo. Es una inversión a corto plazo. Se reían. Mis hijos se reían mientras planeaban cómo deshacerse de mí de la manera más económica posible. Había más grabaciones, conversaciones donde hablaban de mí como si fuera una carga, un estorbo, algo de lo que deshacerse. Patricia diciendo que yo era demasiado dramática, demasiado sentimental. Fernando quejándose de que yo siempre estaba pidiendo atención. Nunca pedí atención. Solo quería ser amada. Solo quería importarles aunque fuera un poco. Me senté en la silla del escritorio de Roberto y lloré. Lloré por los años perdidos. Lloré por el amor que desperdicié en hijos que no lo merecían. Lloré por Roberto, que tuvo que cargar solo con este conocimiento durante sus últimos años. Pero también lloré de alivio, porque ahora sabía la verdad. Y la verdad, aunque dolorosa, me liberaba. Pasé 3 días en Edimburgo, exploré la ciudad, comí en restaurantes elegantes, compré ropa nueva. Por primera vez en décadas gasté dinero en mí misma sin culpa. Contraté a un abogado local que Roberto había recomendado en sus papeles. El señor MacGregor era un escocés de modales suaves que me explicó detalladamente mi situación financiera. Señora Mendoza, me dijo con una sonrisa, usted es una mujer muy acomodada. Su esposo fue extraordinariamente previsor. Le pregunté qué debía hacer ahora. Él se reclinó en su silla de cuero. Eso, mi querida señora, depende completamente de usted. Puede vender las propiedades, puede conservarlas, puede vivir de las rentas sin tocar el capital. Puede hacer lo que le plazca. Nadie puede cuestionarla. Todo está legal y correctamente a su nombre. Regresé a México una semana después. Rodrigo y Daniela estaban furiosos. ¿Dónde estabas?, exigió Daniela apenas crucé la puerta. Estuvimos llamándote. Te necesitábamos para que cuidaras a los niños. Yo sonreí serenamente. Estaba de viaje. Ya se los había dicho. Rodrigo intervino. Mamá, encontramos un comprador para la casa. Necesitamos que firmes los papeles esta semana. Les dije que lo pensaría. Se miraron entre ellos, confundidos. Yo nunca los contradecía. Durante las siguientes semanas actué como siempre. La madre servicial, disponible, obediente, pero en secreto estaba planeando. Me reuní con abogados en México, revisé todas las opciones. Descubrí que efectivamente, como Rodrigo había dicho, la casa de Naucalpan estaba a nombre solo de Roberto. Pero lo que ellos no sabían era que estaba hipotecada por una cantidad mayor a su valor de mercado. Roberto lo había hecho intencionalmente. Si la vendían, después de pagar la hipoteca y los gastos, quedaría muy poco. Quizás 50,000 pesos para cada uno. Una miseria comparada con lo que esperaban. Pero yo no les iba a decir nada. Que lo descubrieran solos. Mientras tanto, seguí cuidando a mis nietos,
cocinando para las reuniones familiares, sonriendo mientras Patricia se llevaba más cosas de mi casa, y Daniela hacía comentarios pasivo-agresivos sobre lo mucho que les estaba costando mantenerme. Un día, Rodrigo llegó con los papeles de venta. «Mamá», dijo, con esa voz condescendiente que había perfeccionado, «solo necesitamos que firmes aquí dando tu consentimiento para la venta. Es una formalidad. Les dije que quería que mi abogado revisara los papeles primero». «¿Tu abogado?», se burló Daniela. «Mamá, no seas ridícula. ¿Desde cuándo tienes abogado?» «Desde hace 2 semanas», respondí tranquilamente. Su expresión de sorpresa fue deliciosa. Rodrigo se puso rojo. «No necesitas abogado. Somos tu familia. Protegemos tus intereses». Me reí. Fue una risa amarga que salió desde lo más profundo de mi ser. «Proteges mis intereses», repetí, como cuando intentaron declarar demente a tu padre para robarle. Como cuando planearon meterme al asilo más barato que encontraron. Como cuando se reían de cuánto tiempo más podría vivir porque soy una inversión a corto plazo. El silencio que siguió fue sepulcral. Daniela palideció. «¿Cómo? ¿Cómo sabes eso?» «Tu padre lo sabía todo», dije levantándome del sofá, y se aseguró de que yo también lo supiera. Se miraron entre ellos con pánico en los ojos. Rodrigo intentó recuperar el control. «Mamá, te están confundiendo». Papá estaba enfermo, medicado. No sabía lo que decía. Saqué mi teléfono y reproduje una de las grabaciones. Sus propias voces llenaron la sala, planificando cómo manipularme, cómo deshacerse de mí, riéndose de mí. Patricia llegó en ese momento con los niños. Al ver la escena, supo que algo andaba mal. «¿Qué está pasando, preguntó. «Tu esposo», le dije con calma, «está descubriendo que su madre no es tan tonta como pensaba». Rodrigo explotó. «Esas grabaciones son ilegales. No pueden usarse». «Quizás», respondí, «pero existen. Y ahora yo sé exactamente lo que piensan de mí». Daniela comenzó a llorar. Esas lágrimas falsas que usaba desde niña para manipularme. «Mamá, no entiendes el contexto. Estábamos estresados, frustrados. No lo decíamos en serio». «El contexto», interrumpí, «es que ustedes dos pasaron los últimos meses de vida de su padre planeando cómo explotarme y descartarme. El contexto es que yo sacrifiqué 40 años de mi vida por ustedes, y ustedes no pueden esperar a que muera para quedarse con las migajas que creen que hay». Fernando llamó a Daniela. Ella contestó y él gritó tan fuerte que pude escucharlo. «¿Ya firmó los papeles de la casa?» Daniela negó con la cabeza, llorando. Él maldijo y colgó. Rodrigo cambió de táctica. Se arrodilló frente a mí, tomó mis manos. «Mamá, por favor, sé que hemos cometido errores, pero somos tu familia, tus únicos hijos. No puedes abandonarnos». «No los estoy abandonando», dije liberando mis manos. «Ustedes me abandonaron a mí hace mucho tiempo, solo que estaba demasiado ciega para verlo. Les dije que se fueran». Rodrigo se levantó, su rostro una máscara de rabia contenida. «Bien», dijo, «pero esta casa se vende de todas formas. Tenemos derecho legal». «Véndalanla», respondí. «No me importa». Se fueron dando un portazo. Yo me quedé en mi sala, en la casa que pronto ya no sería mía, y por primera vez en meses me sentí en paz. 2 semanas después, llegó el día de la venta. El comprador era un desarrollador que quería demoler la casa y construir un edificio de departamentos. Yo ya había empacado mis cosas, las pocas que me importaban. Rodrigo y Daniela llegaron temprano, ansiosos. El notario leyó los papeles. El precio de venta era de 2.800.000 pesos. Sonaban felices. Hasta que el notario leyó la siguiente parte. La propiedad tiene una hipoteca pendiente de 2.500.000 pesos. Rodrigo se puso de pie de un salto. «¿Qué? ¡Eso es imposible! Mi padre pagó esta casa hace años». El notario le mostró los documentos. Roberto había sacado una hipoteca sobre la casa en 2015 y nunca la pagó. Había estado pagando solo los intereses mínimos. Después de pagar la hipoteca, los gastos legales,
y los impuestos de transferencia quedaban 180,000 pesos. 90,000 para cada uno. Daniela gritó: «Esto tiene que ser un error. Papá no haría esto». «Pero sí lo hizo», dije tranquilamente. «Lo hizo porque sabía exactamente quiénes eran ustedes». Patricia me señaló con un dedo acusador. «Tú sabías. Tú lo sabías y no nos dijiste». «¿Por qué habría de decirles?», respondí. «Ustedes nunca me dijeron que planeaban meterme a un asilo. Nunca me consultaron si quería vender mi casa». ¿Por qué les debo yo alguna consideración? Fernando, que había venido esperando su parte del dinero, estaba rojo de ira. «Ustedes son unos inútiles», le gritó a Daniela. «Meses esperando por 90,000 pesos. 90,000 pesos». Rodrigo estaba en shock, mirando los papeles una y otra vez, como si fueran a cambiar. «Toda nuestra planeación», susurró. «Todo. Para nada». El notario, claramente incómodo con el drama familiar, apuró los trámites. Firmaron los papeles. El dinero se transfirió. Y así, la casa donde crié a mis hijos dejó de existir legalmente para mí, pero yo ya no la necesitaba. Después de la firma, Rodrigo me confrontó en el estacionamiento. «¿Y ahora qué, mamá? ¿Dónde vas a vivir? Me vas a pedir que te mantengamos, ¿verdad?». Sonreí. «No, hijo. No voy a pedirte nada. Nunca más. Me voy a vivir mi vida. Una vida que tu padre me aseguró que pudiera tener». «¿Qué significa eso?», exigió saber. «Significa que tu padre era más inteligente que todos nosotros juntos y me amaba más de lo que ustedes son capaces de amar a nadie». Daniela se acercó. «Mamá, sé razonable. Solo tienes la pensión de papá. No puedes sobrevivir sola. De hecho, tengo mucho más que eso, pero no es asunto tuyo». Sus rostros mostraban confusión, luego sospecha. «¿Qué quieres decir?», preguntó Rodrigo. Me subí al taxi que había llamado. El conductor puso mis maletas en el maletero. «Significa que su padre se aseguró de que yo nunca necesitara nada de ustedes. Y ahora, si me disculpan, tengo un avión que tomar». El taxi arrancó. A través de la ventana trasera, vi a mis hijos parados en el estacionamiento, mirándome partir con expresiones de incredulidad. Era la última vez que los vería en meses. Tomé un vuelo a Barcelona esa noche. Pasé 2 meses allí, en uno de los apartamentos de Roberto. Era un lugar hermoso en el barrio gótico, con balcones que daban a calles medievales. Caminaba por las Ramblas, comía en restaurantes con estrellas Michelin, tomaba clases de pintura. Cosas que siempre quise hacer, pero nunca pude. Rodrigo y Daniela me llamaban constantemente. Al principio, mensajes enojados exigiendo explicaciones. Luego, mensajes de culpa, recordándome que tenían hijos, responsabilidades, que los estaba abandonando. Finalmente, cuando ninguna de esas tácticas funcionó, comenzaron las amenazas. Rodrigo me escribió: «Voy a impugnar el testamento de papá. Algo raro está pasando y voy a descubrirlo». Le respondí: «Adelante. Todo es completamente legal. Y no hay testamento que impugnar porque tu padre no te dejó nada que valga la pena». Daniela intentó el enfoque emocional. «Mamá, los niños te extrañan. Preguntan por ti. ¿No te importan tus nietos?». «Me importan», le escribí. «Pero ustedes solo los usan como herramientas de manipulación. Cuando realmente quieran que los conozca, no como rehenes emocionales, sino como mis nietos, hablamos». Contraté investigadores privados, igual que Roberto. Descubrí que Rodrigo y Patricia estaban teniendo problemas matrimoniales. Al parecer, ella lo culpaba por la pérdida del dinero que esperaban de la casa. Fernando había dejado a Daniela. Se llevó lo poco que tenían y la dejó con deudas. Parte de mí sintió lástima, pero la mayor parte recordaba las grabaciones, los planes, las risas a mi costa. En Barcelona, conocí a un grupo de mujeres de mi edad. Expatriadas, viudas, divorciadas, mujeres que habían decidido vivir sus últimos años en sus propios términos. Nos reuníamos para cenar, íbamos a museos, viajábamos juntas. Por primera vez en mi vida, tenía amigas reales,
no solo conocidas de la iglesia o madres de los amigos de mis hijos. Una de ellas, una argentina llamada Marta, me dijo una noche mientras tomábamos vino en mi balcón: ¿sabes qué es lo mejor de enviudar después de los 60? Que finalmente puedes ser quien realmente eres, no quien todos esperan que seas. Tenía razón. Toda mi vida había sido definida por mis roles: hija, esposa, madre, abuela. Nunca solo Graciela. Ahora, por primera vez, podía descubrir quién era Graciela realmente. Después de Barcelona, viajé a Puerto Vallarta. La casa que Roberto había comprado allí era espectacular, frente al mar, con una terraza enorme y una piscina privada. Pasé la Navidad allí, sola, y fue la mejor Navidad de mi vida. Años anteriores, me mataba cocinando para 20 personas, limpiando, asegurándome de que todos estuvieran contentos mientras yo caía exhausta a la cama. Esta vez, pedí comida de un restaurante, me senté en la terraza con una copa de champán y vi el atardecer sobre el Pacífico. Perfecto. Para marzo de 2025, un año después de la muerte de Roberto, Rodrigo finalmente aceptó la realidad. Me llamó y por primera vez en meses, su voz no tenía ira, solo cansancio. Mamá, dijo, Patricia me dejó. Se llevó a los niños a Monterrey con su familia. Dice que soy un fracasado. Lo siento, respondí, y lo sentía genuinamente. No me alegra su dolor, solo me alegro de no ser parte de él. Necesito dinero, continuó. El negocio donde trabajo está recortando personal. Tengo deudas. No puedo ayudarte, Rodrigo. Sí puedes, insistió, recuperando algo de su tono demandante. Sé que papá te dejó algo. No sé qué, pero sé que lo hizo. Tienes que ayudarme. Soy tu hijo. Eres mi hijo, acordé. Pero eso no significa que te deba mi vida, mi paz o mi dinero. Le di todo lo que tenía que darte en tus primeros 18 años. El resto era tu responsabilidad. Me colgó. Daniela tuvo un enfoque diferente. Apareció en Puerto Vallarta sin avisar. No sé cómo obtuvo la dirección. Probablemente contrató a alguien para seguirme. Toqué el timbre y allí estaba, con maletas, llorando. Mamá, sollozó. Fernando se fue con otra. Me dejó las deudas del negocio. Van a quitarme mi casa. No tengo dónde ir. Parte de mí quería abrir la puerta, abrazarla, arreglar sus problemas como siempre había hecho. Pero recordé las grabaciones. Recordé su risa mientras planeaba encerrarme en un asilo barato. Lo siento por tu situación, Daniela, le dije a través del interfono. Pero no puedes quedarte aquí. ¿Cómo puedes ser tan cruel?, gritó. Soy tu hija. Yo nunca te abandonaría así. ¿No?, pregunté. No planeabas exactamente eso. Meterme al lugar más barato posible y olvidarte de mí. Eso era diferente, intentó justificarse. Tú eres vieja, no puedes cuidarte sola. Necesitabas supervisión, tengo 69 años, Daniela. Acabo de pasar 6 meses viajando sola por Europa. Creo que puedo cuidarme perfectamente. Llamé a seguridad. Se la llevaron. La vi alejarse, todavía gritando que era una mala madre, que la estaba abandonando. Los siguientes meses fueron de sanación. Comencé terapia con una psicóloga en Puerto Vallarta. La doctora Ramírez me ayudó a procesar todo. El dolor de la traición de mis hijos, la culpa que sentía por disfrutar mi vida mientras ellos luchaban, la rabia que había reprimido durante décadas. Usted pasó 40 años poniendo las necesidades de otros antes que las suyas, me dijo. Es normal que se sienta culpable ahora que está siendo egoísta. Pero Graciela, cuidarse a sí misma no es egoísmo, es supervivencia. También me ayudó a entender que Roberto, aunque sus intenciones fueron buenas, también me había fallado en cierta forma. Me había mantenido en la ignorancia sobre nuestra situación financiera. Me había probado como si yo fuera un experimento. Nuestro matrimonio, aunque lleno de amor, también había tenido sus desequilibrios de poder. Pero al final, me dijo la doctora, él intentó compensar. A su manera, le dio no solo seguridad financiera, sino también la verdad. La verdad dolorosa sobre sus hijos que usted necesitaba
para poder seguir adelante sin culpa. Tenía razón. Gradualmente, la culpa disminuyó. Comencé a disfrutar realmente mi vida sin ese peso constante. Aprendí a bucear. A los 69 años, me certifiqué como buceadora. Exploré arrecifes de coral, vi tortugas marinas, me sumergí en un mundo completamente diferente. Retomé la pintura, algo que había amado de joven, pero abandoné cuando me casé. Mis cuadros no eran obras maestras, pero eran míos. Expresaban lo que sentía, y eso era suficiente. Conocí a un viudo llamado Arturo en una clase de baile. Era colombiano. Había perdido a su esposa 2 años atrás. Nos hicimos amigos, solo amigos. No estaba lista para más, y él lo entendía. Pero era agradable tener compañía masculina sin obligaciones, sin roles que cumplir. Solo 2 personas disfrutando una conversación, un baile, una cena. En agosto, Rodrigo me escribió un email largo. Era diferente a sus comunicaciones anteriores. Mamá, comenzaba. He estado en terapia. Mi terapeuta me hizo escuchar las grabaciones que tú nos pusiste. Realmente escucharlas. No puedo creer las cosas que dije. Las cosas que planeamos. Estaba tan cegado por la codicia, por la sensación de que merecía algo que papá había trabajado para construir, que olvidé todo lo que tú habías sacrificado. No espero que me perdones. No sé si yo podría perdonar algo así, pero necesito que sepas que estoy avergonzado, profundamente avergonzado. Estoy tratando de ser mejor, de enseñarle a Santiago y Emilia valores diferentes a los que yo demostré. Es un comienzo, le respondí, y aprecio tu honestidad, pero necesito más tiempo. Quizás algún día podamos reconstruir algo, pero no será lo que teníamos antes. Eso está roto para siempre. Él respondió, lo entiendo, tomaré lo que estés dispuesta a dar. Daniela, por otro lado, nunca se disculpó realmente. Sus mensajes oscilaban entre la autocompasión y la culpa. Todo es tan difícil. Si tú me ayudaras solo un poco. Después de todo, una madre nunca abandona a sus hijos. Eventualmente, dejé de responder. En diciembre de 2025, casi 2 años después de la muerte de Roberto, decidí pasar el invierno en Edimburgo. Quería estar en la casa donde todo había comenzado, donde Roberto había construido este regalo para mí. La ciudad estaba cubierta de nieve. Era mágica. Caminaba por los jardines de Prince Street, visitaba castillos, tomaba té en cafeterías antiguas. Me sentía como una adolescente en una aventura. Una tarde, mientras organizaba algunos papeles en el estudio de Roberto, encontré una última carta. Estaba escondida en un compartimento secreto del escritorio. La fecha decía, para abrirse en el 2º aniversario de mi muerte. Mis manos temblaban mientras la abría. Mi querida Graciela, decía, si estás leyendo esto, significa que han pasado 2 años. 2 años de tu nueva vida. Espero que hayan sido años felices, años de descubrimiento y libertad. Espero que hayas viajado, que hayas gastado dinero en ti misma, que hayas sido gloriosamente egoísta. Hay una última cosa que necesitas saber, una última pieza del rompecabezas. Durante nuestro matrimonio yo también cometí errores. Hubo momentos en que pude haber hecho más, ayudado más, compartido más. Mi mayor error fue mantenerte en la ignorancia sobre nuestras finanzas. Lo hice inicialmente por miedo y desconfianza, pero lo mantuve por cobardía. Debí haberte hecho mi socia en todo desde el principio. Debí haberte dado el poder y la información que merecías. En cambio, te mantuve dependiente, aunque fuera sin intención. Por eso, mi último regalo no es dinero ni propiedades. Es conocimiento. En el 2º cajón del archivero encontrarás un diario. Son 40 años de mis reflexiones, mis pensamientos, mis miedos y esperanzas. Todo lo que nunca tuve el coraje de decirte en vida. Léelo si quieres conocerme realmente. O no lo leas si prefieres guardar los recuerdos que tienes. La elección es tuya. Siempre debió ser tuya.
Te amo, Graciela. Donde sea que estés ahora, quien sea que estés siendo, estoy orgulloso de ti. Fuiste la mejor decisión que tomé en mi vida. Roberto. Abrí el segundo cajón. Allí estaba un diario de cuero grueso, gastado por los años. Lo saqué con reverencia. Esa noche, con una copa de whisky escocés, algo que nunca había probado hasta mudarme a Edimburgo, comencé a leer. Roberto había empezado el diario el día que nos conocimos. Hoy conocí a una mujer que hizo que el mundo se detuviera. Su nombre es Graciela. Tiene la sonrisa más genuina que he visto. Cuando le pregunté qué quería de la vida, me dijo: solo quiero amar y ser amada. Tan simple, tan puro. Yo, con todas mis complicaciones y miedos, no pude más que enamorarme. Pasé semanas leyendo el diario. 40 años de la vida interior de Roberto. Sus luchas con la culpa por mantenerme en la ignorancia. Sus celebraciones privadas de mis pequeños triunfos que pensé que nadie notaba. Sus lágrimas cuando escuchaba a nuestros hijos hablar mal de mí. Su diagnóstico de cáncer. Y cómo su primera preocupación no fue su propia muerte, sino asegurarse de que yo estaría bien. Una entrada del 2020 me hizo llorar. Graciela cuidó de mí hoy después de la quimioterapia. Me bañó como si fuera un bebé, con tanta ternura y dignidad. Mientras tanto, Rodrigo llamó para decir que no podía visitarme porque tenía una reunión de golf. Una reunión de golf, mientras su padre se está muriendo. ¿Cómo fallé tanto como padre? ¿Cómo crié niños tan egoístas? Miro a Graciela y veo bondad pura. Miro a nuestros hijos y veo mi propia avaricia reflejada. Esto es mi culpa. Debí enseñarles mejor, pero al menos puedo asegurarme de que su madre esté protegida de ellos. Es lo mínimo que puedo hacer. Otra entrada, de 2015, explicaba la hipoteca. Hoy tomé una hipoteca sobre la casa. Graciela se horrorizaría si supiera. Pero necesito asegurarme de que la casa no valga nada cuando yo muera. Es lo único que está a mi nombre solo. Si Rodrigo y Daniela la venden, será una lección. El dinero fácil no existe. Los sacrificios de tu madre tienen valor incalculable, pero ustedes nunca lo verán. Solo verán 90,000 pesos cada uno y se preguntarán dónde se fue todo. Ojalá eso les enseñe algo. Probablemente no. Y la última entrada, escrita con letra temblorosa días antes de su muerte. Me estoy muriendo. El dolor es insoportable, pero no me importa. Lo único que importa es que Graciela esté bien. Los papeles están en orden. El abogado tiene instrucciones. En 40 días, ella sabrá todo. Espero que me perdone. Espero que use el dinero para ser feliz. Espero que finalmente se permita vivir solo para ella. Mi amor, mi Graciela, fuiste demasiado buena para este mundo. Demasiado buena para mí. Demasiado buena para nuestros hijos. Ahora es tu momento de ser egoísta. Por favor, sé egoísta. Te lo ganaste. Cerré el diario y lloré. Lloré por Roberto, por el hombre que había sido, por los secretos que cargó solo. Lloré por los años que perdimos, por las conversaciones que nunca tuvimos. Pero también lloré de gratitud, porque incluso con sus fallas me había amado, me había visto, me había valorado y me había dado la libertad de ser yo misma. Para marzo de 2026, 3 años después de la muerte de Roberto, mi vida era irreconocible. Pasaba inviernos en Edimburgo, primaveras en Barcelona, veranos en Puerto Vallarta. Había aprendido 3 idiomas, tomado docenas de clases, hecho amigos en 3 continentes. Había donado generosamente a causas que me importaban, programas para mujeres mayores, refugios para víctimas de abuso, educación para niñas. El dinero que Roberto me dejó no solo me dio libertad, sino también la capacidad de ayudar a otros. Rodrigo y yo habíamos reconstruido una relación cautelosa. Hablábamos una vez al mes. Él nunca pedía dinero. Me contaba sobre su terapia, sobre cómo estaba tratando de ser mejor padre para Santiago y Emilia. Le permití visitarme en Puerto Vallarta con los niños. Fue incómodo al principio, pero los niños ayudaron.
Ellos solo veían a su abuela, que vivía en una casa hermosa junto al mar, y les compraba helado. La inocencia de los niños suavizó los bordes afilados entre Rodrigo y yo. No éramos cercanos. Probablemente nunca lo seríamos de nuevo. Pero había respeto. Y para ser honesta, eso era más de lo que esperaba. Daniela apareció en mi puerta en Barcelona en abril. Se veía cansada, envejecida. Han pasado años, dijo. ¿No es suficiente castigo? No estoy castigándote, respondí. Estoy protegiéndome. Hay una diferencia. Necesito ayuda, mamá. Estoy a punto de perder todo. Tú tienes tanto. ¿No puedes compartir un poco? Compartí toda mi vida contigo, le dije. Mi juventud, mi energía, mi amor incondicional. Y tú planeaste encerrarme en un asilo barato y esperar a que muriera. No, Daniela, no te debo nada más. ¿Ni siquiera perdón? Preguntó con lágrimas en los ojos. El perdón no es lo mismo que la reconciliación, respondí. Puedo perdonarte por mi propia paz mental. Ya lo hice en realidad, pero eso no significa que deba tener una relación contigo. Eso tienes que ganártelo. ¿Cómo?, preguntó desesperada. Empieza por una disculpa real, no por tu situación, no porque necesites algo de mí, sino porque realmente entiendes el daño que causaste. Cuando puedas hacer eso, cuando puedas reconocer que me trataste como un objeto desechable en lugar de como tu madre, entonces quizás podamos hablar. Se fue llorando. No sé si volveré a verla. Parte de mí espera que crezca, que madure, que eventualmente entienda. Pero ya no vivo mi vida esperando que mis hijos cambien. Vivo para mí. En junio de 2026, conocí a un grupo de mujeres en Puerto Vallarta que se hacían llamar las renacentistas. Todas eran mujeres mayores de 60 que habían dejado atrás matrimonios difíciles, hijos ingratos o vidas que no les satisfacían. Juntas, habían creado una comunidad de apoyo mutuo. Me invitaron a unirme. Una de ellas, una mexicana de 75 años llamada Socorro, compartió su historia. Era escalofriantemente similar a la mía. Hijos que la habían tratado como sirvienta, que esperaban su muerte para heredar, que la habían descartado cuando ya no era útil. ¿Sabes qué es lo mejor?, me dijo una noche mientras tomábamos margaritas viendo el atardecer. Lo mejor es darme cuenta de que no estoy sola. Durante años pensé que era mi culpa, que había fallado como madre. Pero al conocer a otras mujeres con historias similares, entendí que es una epidemia. Criamos a nuestros hijos para que tomen, y sorprendentemente, eso es exactamente lo que hacen. Otra mujer, una colombiana llamada Esperanza, añadió: lo segundo mejor es darnos cuenta de que no es demasiado tarde. Tenemos 60, 70, 80 años. Si tenemos suerte nos quedan 20 o 30 años más. Eso es mucho tiempo para ser felices, para finalmente vivir para nosotras mismas. Tenían razón. Había pasado 68 años viviendo para otros. Si vivía hasta los 90, tenía 22 años más. 22 años para ser Graciela, no la esposa de alguien o la madre de alguien, solo Graciela. Con las renacentistas comencé nuevos proyectos. Fundamos una organización sin fines de lucro para ayudar a mujeres mayores que estaban siendo explotadas por sus familias. Ofrecíamos asesoría legal, apoyo emocional y, en casos extremos, ayuda financiera temporal. Usé parte de la fortuna de Roberto para financiarla. Sentía que era lo correcto. Roberto me había dado independencia. Ahora yo podía ayudar a otras mujeres a obtener la suya. También escribí un libro de memorias sobre mi vida, mi matrimonio con Roberto, la traición de mis hijos y mi renacimiento. Lo publiqué bajo seudónimo porque no quería atención pública, solo quería compartir mi historia. Se volvió inesperadamente popular. Recibí miles de cartas de mujeres de toda América Latina compartiendo historias similares, agradeciéndome por validar sus experiencias. Una carta de una señora de Guatemala decía:
Durante 50 años me sentí culpable por estar resentida con mis hijos. Pensaba que era una mala madre. Tu libro me ayudó a entender que amar a tus hijos no significa permitirles que te destruyan. Gracias por darme permiso para vivir mi propia vida. Para el 4º aniversario de la muerte de Roberto, en marzo de 2028, organicé una celebración. No un funeral o misa de aniversario, sino una celebración de vida. Invité a las renacentistas, a mis nuevas amistades de 3 continentes, a Arturo y su grupo de baile, a Rodrigo con sus hijos. No invité a Daniela. Todavía no estaba lista. Fue en la casa de Edimburgo donde todo había comenzado. Contraté catering, decoré con fotografías de todos mis viajes, puse música que Roberto amaba. Brindamos con champán caro. Rodrigo me llevó aparte en un momento. Mamá, dijo mirando alrededor de la casa impresionante, todo este tiempo que pensamos que papá no nos había dejado nada, resulta que te lo dejó todo a ti. Sentí como si me hubiera robado mi herencia. Pero ahora entiendo que nosotros fuimos quienes te robamos. Te robamos años, respeto, dignidad. Esta no es mi herencia. Fue tuya desde siempre. Solo que tuviste que esperar hasta que él muriera para reclamarla. Me sorprendió su perspicacia. Le di un abrazo, nuestro primer abrazo genuino en años. Estás aprendiendo, le dije. Estoy tratando, respondió. Santiago, mi nieto de 17 años, se acercó. Abuela, dijo tímidamente, quiero disculparme. Por años, mamá y papá hablaron mal de ti frente a nosotros. Dijeron que eras dramática, difícil, egoísta. Pero ahora que soy mayor, me doy cuenta de que ellos fueron el problema, no tú. Estoy orgulloso de ti, de cómo te defendiste, de cómo te rehusaste a ser víctima. Me enseñaste que nunca es demasiado tarde para cambiar tu vida. Esas palabras de mi nieto significaron más de lo que puedo expresar. Significaban que había roto el ciclo, que al menos una persona de la siguiente generación había aprendido la lección. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en el estudio de Roberto. Saqué el diario y lo abrí en la última página. Tomé una pluma y escribí mi propia entrada. Querido Roberto, han pasado 4 años. 4 años de la vida más extraordinaria. Viajé a 20 países. Aprendí 4 idiomas. Hice amigos reales. Ayudé a cientos de mujeres a encontrar su independencia. Escribí un libro. Aprendí a bucear, a bailar salsa, a pintar. Me enamoré de la vida. Finalmente entiendo lo que quisiste decir con la apuesta. No se trataba de dinero o propiedades. Se trataba de darme permiso para vivir. Durante 40 años necesité ese permiso de ti, de nuestros hijos, de la sociedad. Pero tú me diste algo mejor. Me diste los medios para tomar ese permiso yo misma. Gracias, mi amor. Gracias por verme cuando nadie más lo hizo. Gracias por valorarme cuando ni yo misma me valoraba. Gracias por el regalo más grande de todos, la libertad. Ganaste la apuesta también, ¿sabes? Apostaste que yo tendría el coraje de reclamar mi vida. Y lo tuve. Nos vemos algún día cuando mi aventura termine. Mientras tanto, estoy viviendo suficiente por ambos. Con todo mi amor, Graciela. Hoy tengo 72 años. Han pasado 7 años desde que Roberto murió y cambió mi vida desde la tumba. Divido mi tiempo entre mis 3 casas favoritas, rodeada de personas que elegí, no que me fueron impuestas por sangre. Rodrigo y yo tenemos una relación cordial. Daniela finalmente escribió una carta de disculpa real hace 6 meses. Estoy considerando responder, quizás el próximo año, o quizás no. Ya no siento urgencia por arreglar relaciones rotas. Si se arreglan, bien. Si no, también está bien. Mis nietos vienen a visitarme regularmente. Les cuento historias, no solo sobre su abuelo, sino sobre mí. Sobre la mujer que fui, que soy, que estoy descubriendo cada día. Santiago está estudiando leyes con especialización en derecho de familia. Dice que quiere proteger a mujeres mayores de explotación. Estoy increíblemente orgullosa. Emilia, mi nieta,
tiene 15 años y es artista. Pintamos juntas cuando me visita. Le digo que nunca abandone sus sueños por nadie, que el amor es importante, pero que amarse a sí misma es esencial. Las renacentistas siguen creciendo. Ahora somos 50 mujeres de toda América Latina. Nos reunimos 2 veces al año, cada vez en la casa de una diferente. Compartimos historias, lloramos, reímos, celebramos nuestras libertades duramente ganadas. Fundamos 3 refugios para mujeres mayores que están escapando de situaciones de abuso familiar. Es el legado que quiero dejar. La organización sin fines de lucro que comenzamos ha ayudado a más de 500 mujeres a obtener asesoría legal contra hijos y familiares explotadores. Ha sido hermoso ver a mujeres que pensaban que no tenían opciones descubrir que sí las tienen, que la ley las protege, que merecen dignidad sin importar su edad. He establecido un fideicomiso para cuando muera. La mayoría de mi dinero irá a la fundación. Rodrigo recibirá algo, suficiente para estar cómodo, pero no tanto como para no tener que trabajar. Para Santiago y Emilia hay fideicomisos educativos generosos. Daniela recibirá una suma pequeña, con una carta explicando que es todo lo que está dispuesta a darle. Si eso le parece cruel, que recuerde lo que ella planeó para mí. A veces pienso en cómo habría sido mi vida si Roberto me hubiera incluido en sus planes desde el principio, si hubiéramos sido socios financieros además de románticos. Quizás habríamos sido más felices. Quizás yo habría tenido más confianza, más voz en las decisiones familiares. Pero también entiendo que Roberto era producto de su tiempo y sus miedos. Hizo lo mejor que pudo con las herramientas emocionales que tenía. Y al final, me amó suficiente para darme lo que más necesitaba, incluso si fue después de su muerte. La pregunta que más me hacen otras mujeres es, ¿cómo superas la culpa? La culpa de ser egoísta, de poner tus necesidades primero, de decepcionar a tus hijos. Mi respuesta siempre es la misma. La culpa es una emoción que nos enseñaron para mantenernos en nuestro lugar. Nos enseñaron que ser buenas madres significa sacrificarlo todo, que nuestro valor está en cuánto podemos dar sin pedir nada a cambio. Pero eso no es amor, eso es explotación. El amor real es recíproco. Si tus hijos solo te aman cuando les estás dando algo, entonces lo que tienen no es amor, es una transacción. Y tú no eres una máquina expendedora de amor, tiempo y dinero. Eres un ser humano con necesidades, sueños y valor propio. También les digo que la culpa disminuye con el tiempo. Los primeros meses fueron los más difíciles. Cada vez que gastaba dinero en mí misma, escuchaba voces en mi cabeza diciéndome que era egoísta, que Rodrigo y Daniela necesitaban ese dinero más que yo. Pero, gradualmente, esas voces se silenciaron. Fueron reemplazadas por nuevas voces, las de mis amigas de las renacentistas, las de mi terapeuta, y eventualmente, mi propia voz diciéndome que merezco felicidad. Otra pregunta común es si lamento haber tenido hijos. La respuesta es complicada. Lamento cómo resultaron. Lamento que los valores que intenté enseñarles, humildad, gratitud, compasión, no prendieron. Lamento los años que desperdicié esperando que cambiaran, que me valoraran. Pero no lamento los momentos buenos que tuvimos cuando eran pequeños. Los abrazos, las risas, las noches leyendo cuentos. Esos momentos fueron reales, incluso si lo que vino después los empañó. Y sobre todo, no lamento la lección que me enseñaron. Me enseñaron que el amor incondicional no significa aceptar abuso incondicional. Me enseñaron que puedes amar a alguien y aún así establecer límites. Me enseñaron que nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma. El otro día, una mujer joven de unos 30 años se me acercó después de una conferencia que di sobre empoderamiento para mujeres mayores. Me dijo, «Mi mamá tiene tu edad. La he tratado horrible, igual que los hijos de tu historia te trataron. Tu historia me abrió los ojos. Llamé a mi mamá y le pedí perdón. Estamos reconstruyendo nuestra relación.
Gracias por salvar algo que no sabía que estaba perdiendo. Esas palabras me dieron esperanza. Esperanza de que al compartir mi historia, puedo prevenir que otras familias cometan los mismos errores, que algunos hijos despertarán antes de que sea demasiado tarde, que algunas madres establecerán límites antes de ser destruidas. Entonces, ¿qué consejo daría a otras mujeres en situaciones similares? Primero, documenta todo. Roberto me dio el regalo de las grabaciones, pero cualquier mujer puede hacer lo mismo. Si sospechas que tu familia te está explotando o planeando algo en tu contra, documenta. Graba conversaciones si es legal en tu país. Guarda correos y mensajes. Ten evidencia. Segundo, busca asesoría legal independiente. No confíes en que tu familia tiene tus mejores intereses en mente. Asegúrate de que tus activos estén protegidos, que tu nombre esté en las escrituras de tu casa, que tienes acceso a tus propias cuentas bancarias. Muchas mujeres de mi generación dejamos que nuestros esposos o hijos manejaran todo. Eso nos deja vulnerables. Tercero, construye una red de apoyo fuera de tu familia. Amistades reales, grupos de mujeres, comunidades. Necesitas personas que te vean por quien eres, no por lo que puedes darles. Cuarto, y esto es quizás lo más difícil, permítete sentir la rabia. Durante décadas me enseñaron que la rabia no era femenina, no era maternal. Las buenas mujeres no se enojan, perdonan. Pero la rabia es válida, es apropiada cuando te han tratado mal. No tienes que vivir en rabia para siempre, pero debes permitirte sentirla, procesarla, usarla como combustible para cambiar tu situación. Quinto, recuerda que nunca es demasiado tarde. Yo tenía 68 años cuando mi vida cambió. Conozco mujeres que comenzaron sus nuevas vidas a los 75, 80, incluso 85. Mientras respires, tienes la oportunidad de elegir diferente. Y finalmente, entiende que elegirte a ti misma no es egoísmo, es supervivencia, es justicia, es reclamar la vida que sacrificaste por otros. Yo di 40 años. 40 años de amor, servicio, sacrificio. Eso fue suficiente. Más que suficiente. Los años que me quedan son míos. Para muchas mujeres esto suena radical. Nos han condicionado a creer que nuestro valor está en cuánto damos, que las madres que ponen límites son frías, egoístas, malas. Pero yo ya no creo en esas definiciones. Creo que una buena madre es aquella que enseña a sus hijos a ser adultos funcionales, compasivos y autosuficientes. Y a veces, esa enseñanza viene en forma de consecuencias. Mis hijos esperaban que yo siempre estaría disponible para rescatarlos, financiarlos, servirles. Al negarme a hacerlo, les di una lección que no pudieron aprender cuando eran niños, que las acciones tienen consecuencias, que las relaciones requieren respeto mutuo, que el amor no es un derecho, sino un regalo que debe ser valorado. Rodrigo me dijo hace poco: «Mamá, cuando cortaste contacto, pensé que te habías vuelto loca. Pensé que eras cruel. Pero fue lo mejor que pudiste hacer». Me obligó a mirarme en el espejo, a enfrentar qué tipo de persona me había convertido. Todavía estoy trabajando en ser mejor, pero al menos ahora estoy trabajando. Si me hubieras rescatado como siempre hacías, seguiría siendo el mismo hombre egoísta. Esa admisión significó mucho. No resuelve todo, no borra los años de dolor, pero es un comienzo. A mis 72 años, he aprendido que la vida no es una línea recta hacia la felicidad. Es un camino sinuoso lleno de subidas, bajadas, traiciones y redenciones. Lo importante es seguir caminando, seguir eligiendo, seguir viviendo. Cada mañana me despierto en cualquiera de mis 3 casas y me pregunto, ¿qué quiere hacer Graciela hoy? A veces la respuesta es viajar a un nuevo país. A veces es quedarse en pijama todo el día leyendo. A veces es pintar, o bailar, o simplemente sentarme en mi terraza viendo el mundo pasar. Y cada opción es válida porque finalmente, mi vida es mía. Roberto me dio las herramientas, pero yo hice el trabajo.
Yo tomé la decisión de usar esas herramientas para construir una nueva vida. Yo elegí el perdón sin reconciliación. Yo establecí límites. Yo dije no cuando toda mi vida había dicho sí. Y eso, más que cualquier cantidad de dinero o propiedades, es lo que realmente me liberó. Si estás escuchando mi historia y te ves reflejada en ella, si tienes hijos o familiares que te explotan, que dan por sentado tu amor y sacrificio, quiero que sepas algo. Tú vales más que lo que puedes dar. Tu vida tiene valor independientemente de tu utilidad para otros. Y nunca, nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad. No necesitas que tu esposo te deje una fortuna secreta. A veces la fortuna es simplemente encontrar el coraje para decir basta, para establecer límites, para elegirte a ti misma. Puede ser aterrador. Tus hijos pueden enojarse. Tu familia puede llamarte egoísta. La sociedad puede juzgarte. Pero del otro lado de ese miedo está la libertad. Y la libertad, créeme, vale cada lágrima, cada confrontación, cada momento incómodo. Hoy, 7 años después de abrir esa puerta en Edimburgo, puedo decir honestamente que soy feliz. No de la manera complaciente en que decía ser feliz durante mi matrimonio. Realmente, profundamente, auténticamente feliz. Me gusta la persona que veo en el espejo. Me gusta la vida que he construido. Me gustan las decisiones que estoy tomando. Y Roberto tenía razón. Gané la apuesta. Soporté 40 años, no porque fueran fáciles, sino porque no sabía que tenía otra opción. Pero ahora sé que siempre hay opciones, siempre hay elecciones, siempre hay posibilidad de cambio. Entonces, ¿qué harías en mi lugar? Si descubrieras que tu esposo te había dejado una fortuna secreta después de años de vivir modestamente, ¿qué harías? Si tus hijos te traicionaran de la manera que los míos me traicionaron, ¿podrías cortar contacto? ¿Podrías elegirte a ti misma sobre ellos? ¿Podrías vivir con la culpa y el juicio social? Son preguntas difíciles. No hay respuestas correctas o incorrectas. Cada mujer debe tomar sus propias decisiones basadas en sus circunstancias. Pero lo que sí sé es esto. Mereces ser feliz. Mereces ser valorada. Mereces vivir una vida que te llene, no que te vacíe. Y si las personas en tu vida, incluso tus hijos, no pueden o no quieren darte eso, entonces mereces encontrar personas que sí lo hagan. Mi historia no es única. Hay millones de mujeres de mi edad que han dado todo y recibido muy poco a cambio. Mujeres que criaron hijos ingratos. Mujeres que sacrificaron sueños por familias que no valoraron esos sacrificios. Mujeres que llegaron a la vejez sintiéndose usadas y descartadas. Pero también hay mujeres que encontraron el coraje para cambiar sus historias, que dijeron no más, que reclamaron sus vidas incluso en sus 60, 70, 80 años, que descubrieron que la vida después de la familia tóxica es posible, es hermosa, es liberadora. Yo soy una de esas mujeres. Y si mi historia puede inspirar aunque sea a una mujer más a elegirse a sí misma, a establecer límites, a reclamar su dignidad, entonces cada palabra ha valido la pena. Así que te lo pregunto de nuevo, ¿qué harías en mi lugar? Comenta abajo. Comparte tu historia, porque todas tenemos una, y al compartirlas, nos damos permiso unas a otras para vivir auténticamente, para ser finalmente y gloriosamente, nosotras mismas. Esta es mi historia. La historia de cómo gané una apuesta hecha hace 40 años. La historia de cómo perdí a mis hijos, pero me encontré a mí misma. La historia de cómo la muerte de mi esposo me dio vida. Y aunque el camino fue doloroso, aunque las pérdidas fueron reales, no cambiaría donde estoy ahora por nada del mundo. Porque por primera vez en 72 años, soy completamente, unapologéticamente libre.